En el día de ayer, lunes 2 de diciembre del 2024, me trasladé hacia la prisión de máxima severidad Mar Verde, aquí en Santiago de Cuba, donde las autoridades penitenciarias de allí, conjunto a la mal llamada seguridad del Estado, al mando de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, me permitieron que se diera la visita matrimonial con mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, tras más de 20 meses de negativa. Allí pude encontrar, aún con lesiones, con marcas, aunque hicieron que fueran borradas, de la brutal golpiza del pasado 18 de noviembre, también con lesiones de picaduras por chinches, mosquitos, enjenes. Me explicó de que luego de la visita del Monseñor Dionisio en septiembre, le trasladaron hacia la tercera celda, ahí mismo en el área donde él se encontraba, estaba en la primera, le trasladaron hacia la tercera celda de esa área de aislamiento, de castigo, una celda muy poquito grande, poquito comparado con la anterior, pero estaba llena de chinches y habían otros tipos de insectos. Allí comenzaron las primeras picaduras, las primeras lesiones que tuvo por este animalito. Él le había explicado a Monseñor Dionisio que estaba presentando dolores, una luxación en el brazo derecho y que le estaba doliendo. Él le exigió a las autoridades de allí que no solamente le dieran los medicamentos que nosotros le hacemos llegar en cada visita, sino que también les pedía que pudieran llevarle hielo para él poderse poner y hacer el tratamiento como debía ser. Por los constantes apagones casi nunca llegaban y él se manifestó de ello. Días antes de ir hacia la prisión, que le dieran la golpiza, le dijeron de que habían hablado para llevarlo a Boniatico, hacia la parte hospitalaria que tiene la prisión de Boniato, y él se había rehusado, se había negado, puesto que había escuchado a algunos presos hablar sobre las condiciones en que tenían a los presos allí, incluso 22 muertos, no solamente por el hecho de pasar hambre, de desnutrición, sino también por leptospirosis, por la misma tuberculosis, por la sarna, por la escabiosis mal cuidada y complicada, y otros casos. Por eso se había negado llegar hasta allí, que allí podían darle, porque él estaba con sus medicamentos, con los analgésicos, los antiinflamatorios que nosotros habíamos hecho llegar, que él lo que estaba pidiendo era que se le diera un pedacito de hielo para que él se pudiera poner ponerse fomentos ahí en esa área, poderse hacer el tratamiento con el hielo. Y por eso no era necesario llevarle para allá, y mucho menos en un lugar donde al final podía terminar con tuberculosis o con cualquier otra enfermedad inoculada por ellos. Entonces, el día antes de la golpiza, le llegaron y le dijeron de que estuviese vestido, que le iban a llevar a un lugar. Nunca le dijeron el lugar, por lo cual él se negó, y mucho menos sin saber dónde era. Y el día siguiente, el mismo día 18, se aparecieron 6 oficiales de Conduce. Le llamaron, como él no iba en ningún lugar, se quedó allí en la celda, y allí entraron brutalmente, le golpearon, ya esposado. Incluso él tiene unas lesiones aquí en esta área, tiene dos granulomas así en esta posición, y uno aquí abajo fue con un objeto punzante que él dice de que en el momento de la golpiza él estaba sintió el ardor y solamente vio la sangre correr, que empezó a salir sangre. Asimismo, le arrastraron hasta el carro, la bobita, donde le trasladaron hasta la prisión de Boniatico, y allí, como él se negó a bajarse del carro, del transporte que le llevaron, en el medio que le llevaron, le tiraron
según lo que me decía, encima de algo que estaba lleno de piedras, y asimismo le alzaron sin importarle que tenía el brazo que estaba con mucho dolor, que estaba sangrando para colmo. Asimismo le estuvieron arrastrando hasta que le llevaron hacia allí hasta la prisión. Casi 48 horas sin ingerir ningún alimento, sin ingerir nada de líquido, hasta que llegaron los agentes de la seguridad del Estado. Primero el agente represor, segundo jefe de enfrentamiento, el mayor que se hace llamar Julio Fonseca, y luego al día siguiente el primero de enfrentamiento, el agente represor Bruno, que se hacen llamar Bruno, sabemos que no son sus nombres reales, y le hicieron llegar jabón, porque ni siquiera le cargaron con ellos jabón, le llevaron agua, algo de jugo, leche y algo de alimentos, y ahí fue que él comenzó a ingerir algo. Allí prácticamente no le hicieron nada. Lo de ellos fue darle la golpiza, llevar a una persona en contra de su voluntad, sin necesidad, hasta un lugar donde había todo tipo de enfermedades. Él allí se quedó sumamente preocupado con todas las personas que están allí. Escuchó todo tipo de historias. Él me decía a nuestros amigos, a todo el que pueda interesarle, decirle que pueden buscar o un documental o una foto de lo que eran los campos de concentración nazi, y a ellos súmenle de los pies a la cabeza una escabiosis complicada, para que ustedes vean en las condiciones que tienen a los presos allí en el hospitalito de Boniatico en Malverde. Muchas preocupaciones, muy preocupado se quedó, porque había escuchado en la prisión de Malverde que se comen los presos cuando ven algún perro, un gato, pero allí en la prisión de Boniato hasta los ratones que pasan por las celdas, los presos los matan, se los comen, y muchísimos están con leptospirosis. Hay quienes en otros casos están muchos por desnutrición, hay casos de tuberculosis. Muchísimos de los presos que estaban allí cerca de mi esposo tenían tuberculosis, había muchísimas personas infectadas por las mismas picaduras de chinche, que estaban sumamente infectadas, las picaduras, todas las lesiones que provoca una escabiosis complicada que esté infectada, y allí sin atención médica adecuada, sin tener los medicamentos que requiere todo ello. El día 22 de allí le trasladaron hacia la prisión, todavía con muchas lesiones, con los dolores, ya no le estaba sangrando los pinchazos que le dieron, pero todavía ya se le estaba provocando los granulomas, y allí, en vez de llevarle para la celda donde le tuvieron en su momento, le trasladaron más adelante, ahí mismo donde antes era un puesto de enfermería. Hicieron un supuesto destacamento en el cual hoy se encuentra con 6 presos más, y dice de que hay otra celda más adelante que está preparada para 8 presos más, pero está allí con tan solo hay 2 nada más. En donde está él hay 6 más. Allí todos sabemos que pueden estar ligados a la seguridad del Estado, para que estén vigilantes ante ellos. Se mantienen las cámaras, se mantienen los micrófonos, pero las condiciones, a pesar de que estén ligados o que puedan estar colaborando con la seguridad, son personas que están pasando muchísimas situaciones, personas que están incluso enfermas, y que él se siente muy preocupado ante ello, porque si esos son los que le pusieron supuestamente, ¿cómo estarán los presos políticos en todas las prisiones? Y también, sobre todo, los comunes, que son los menos, que no son conocidos, que no son personas que se comente
ni que se haga público la vida miserable en la que viven en prisión y lo que puede hacer de la vida de sus familiares. Él me pidió antes de irse, de que agradeciera a todas aquellas personas, a todos aquellos amigos, organizaciones, todos aquellos dentro y fuera del país que de una forma u otra están apoyando, han hecho público su situación, que no han dejado de mantener viva la causa y la situación de él y de tantos presos políticos, que felicitaba por los resultados, por haber ganado las elecciones al presidente Donald Trump, también a Marcos Rubio por haber sido el primer cubano de haber llegado tan alto en lo que es el gobierno en los Estados Unidos, y también a la postura enérgica del presidente de Argentina, Milei, por la posición enérgica al estar en desacuerdo ante no aceptar el hecho de que eliminen el embargo contra Cuba de los Estados Unidos. A todos darle las gracias de parte de él por mantener la solidaridad, por mantener su solidaridad, por mantener el apoyo, y que hayan logrado que ustedes también hayan sido parte de que nos lo hayan enseñado. Algo que lo puso muy triste y me pidió que también hiciera llegar fue el hecho de la muerte, de el brutal asesinato contra el hermano, nuestro hermano de lucha, Manuel de Jesús. Eso fue algo muy fuerte para él, y al igual que tantos hemos pedido y estamos pidiendo, él también está pidiendo justicia por él, por nuestros mártires y por tantos detenidos, presos políticos que hay en este momento en las prisiones de Cuba, que todos son inocentes y en estos momentos están en condiciones inhumanas, crueles y degradantes, así como lo han tenido a él, lejos de su familia, sin tener comunicación muchos, sin poder ver a su familia por las distancias, por estar en otras provincias, por las condiciones en que le han tenido, simplemente por alzar su voz, por decir la verdad, por estar en contra de esta dictadura asesina. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos y detenidos políticos. Libertad para el pueblo cubano, abajo la dictadura castrocomunista Canel. Con Dios, patria, vida, justicia y libertad.